¿Alguna vez pensaste que el lugar donde más confías puede convertirse en el escenario de tu peor traición? Mi nombre es María Elena Rodríguez y durante 15 años creí que tenía el matrimonio perfecto con Roberto, hasta que descubrí que me engañaba en el lugar más sagrado de nuestro pueblo, la iglesia de San Miguel Arcángel donde nos casamos. Pero antes de continuar, te invito a suscribirte. Son solo unos segundos y me ayudarías muchísimo a seguir compartiendo estas historias reales que mueven nuestras emociones. Todo comenzó hace 6 meses cuando Roberto empezó a mostrar un fervor religioso que jamás había tenido. De la noche a la mañana, mi esposo, que antes protestaba por ir a misa los domingos, ahora quería participar en el coro, ayudar en las actividades parroquiales y hasta se ofreció como voluntario para el mantenimiento del templo. Al principio pensé que había tenido una revelación espiritual y me sentí orgullosa de él. ¡Qué tonta fui! Las sospechas comenzaron cuando empezó a llegar tarde a casa los martes y jueves, siempre con la misma excusa: mi amor, el padre Hernández necesitaba ayuda con los preparativos para la misa. Roberto olía diferente, se bañaba apenas llegaba y evitaba mi mirada cuando le preguntaba sobre sus actividades en la iglesia. Una noche lo escuché hablando por teléfono en voz baja en el patio, y cuando entré, colgó rápidamente diciendo que era su compadre Javier. El martes siguiente decidí seguirlo. Mi hermana Carmen me prestó su carro y me quedé esperando en la esquina de la iglesia. Vi a Roberto entrar como siempre, pero algo me decía que no era normal. Esperé una hora hasta que decidí acercarme. La puerta principal estaba cerrada, pero sabía que la puerta lateral del jardín siempre quedaba abierta para los voluntarios. Entré sigilosamente y escuché voces que venían de la sacristía. No eran oraciones precisamente. Cuando me asomé por la ventana de la sacristía, el mundo se me vino encima. Ahí estaba Roberto, mi Roberto, besando apasionadamente a Esperanza Morales, la secretaria de la parroquia. Una mujer 20 años menor que yo, con su cabello largo y negro y esa sonrisa que siempre me había parecido demasiado dulce. Los vi tocándose, susurrándose cosas al oído y riéndose como adolescentes enamorados. Me quedé paralizada, viendo cómo profanaban el lugar donde habíamos prometido amarnos y respetarnos hasta que la muerte nos separara. Esa noche, cuando Roberto llegó a casa con su cara de santo y me dio un beso en la frente diciendo que me amaba, sentí náuseas. Le pregunté qué tal había estado el ensayo del coro y me respondió con naturalidad que muy bien, que habían practicado los cantos para la misa del domingo. Mentiroso. Esa noche no pude dormir, las imágenes de lo que había visto se repetían una y otra vez en mi cabeza. Los siguientes días fueron un infierno. Roberto actuaba completamente normal, incluso más cariñoso que de costumbre. Me traía flores, me abrazaba por la espalda mientras cocinaba y me decía lo afortunado que se sentía de tenerme. Cada gesto de cariño era como una puñalada porque sabía que era falso. Durante las comidas, cuando me hablaba de la importancia de la fe y de cómo la iglesia había llenado su vida de propósito, yo quería gritarle que sabía la verdad. Decidí investigar más. Durante las siguientes 3 semanas, seguía a Roberto cada martes y jueves. Siempre la misma rutina: llegaba a la iglesia, esperaba unos minutos hasta que llegara Esperanza, y luego desaparecían en la sacristía por casi 2 horas. Los vi besarse en el altar, abrazarse entre los bancos donde las familias rezaban los domingos, y hasta los escuché planear encontrarse en otros lugares. Esperanza le decía que su esposo viajaba mucho por trabajo y que tenían la casa sola los fines de semana. La gota que derramó el vaso fue cuando los escuché hablar de mí. Roberto le decía a Esperanza que yo era una mujer buena pero aburrida, que nuestra relación había perdido la pasión hace años y que conmigo se sentía como un hermano más que como un esposo. Esperanza se reía y le decía que ella podía darle todo lo que yo no podía. En ese momento supe que no solo me había traicionado con otra mujer, sino que me había humillado hablando de nuestra intimidad con su amante. Esa noche llamé a mi hermana Carmen y le conté todo. Carmen siempre había desconfiado de Roberto, decía que era demasiado encantador para ser sincero. Cuando terminé de contarle, se quedó en silencio unos segundos y luego me dijo: hermana, ese desgraciado no solo te está engañando, te está faltando el respeto en la casa de Dios. Esto no se puede quedar así. Carmen tenía razón. No podía seguir fingiendo que no sabía nada mientras Roberto seguía burlándose de mí. Pasé días pensando en cómo confrontarlo. Primero pensé en hablar con él directamente, pero sabía que negaría todo. Luego pensé en hablar con el padre Hernández, pero Roberto podría manipular la situación. Finalmente, Carmen me dio la idea que cambiaría todo. ¿Sabes qué día es la semana que viene? El Día de las Madres. Habrá misa especial y estará toda la comunidad.
Si Roberto quiere usar la iglesia para sus cochinadas, que toda la iglesia se entere. El plan era perfecto. Roberto siempre participaba en las misas especiales y ese domingo iba a hacer la lectura bíblica sobre el amor y la fidelidad matrimonial. La ironía era deliciosa. Carmen, que trabajaba en una empresa de tecnología, me explicó cómo podíamos conectar una memoria USB al proyector de la iglesia que usaban para mostrar los cantos. Yo había estado tomando fotos de Roberto y Esperanza con mi celular desde hacía semanas y tenía evidencia más que suficiente. Los días previos al domingo los pasé nerviosa pero decidida. Roberto notó mi comportamiento extraño y me preguntó si me sentía bien. Le dije que estaba emocionada por la misa del Día de las Madres porque era muy especial para mí. Él sonrió y me dijo que había preparado una lectura muy hermosa sobre el amor verdadero. Si hubiera sabido lo que yo había preparado para él. El domingo llegó y la iglesia estaba completamente llena. Estaban las familias Hernández, García, Morales, prácticamente todo el pueblo. Esperanza estaba sentada en la tercera fila con su esposo Raúl, que había regresado de viaje especialmente para la misa. Yo estaba en mi lugar de siempre, segunda fila del lado derecho, con mi vestido azul marino y mi mejor sonrisa. Carmen estaba en la parte de atrás, cerca del proyector, esperando mi señal. La misa transcurrió normal hasta que llegó el momento de la lectura. El padre Hernández anunció: ahora Roberto Jiménez nos compartirá una reflexión sobre el amor matrimonial y la fidelidad. Roberto se levantó orgulloso, caminó hasta el altar con esa sonrisa encantadora que conocía tan bien y comenzó a hablar sobre la importancia de la honestidad en el matrimonio, sobre cómo los esposos deben ser transparentes el uno con el otro y sobre el respeto sagrado que merece la institución del matrimonio. Mientras Roberto hablaba sobre la fidelidad, yo le hice una seña discreta a Carmen. Ella encendió el proyector y la primera imagen apareció en la pared blanca detrás del altar, Roberto y Esperanza besándose en la misma sacristía donde guardaban los objetos sagrados. El murmullo en la iglesia comenzó inmediatamente. Roberto siguió hablando por unos segundos más hasta que alguien le gritó: Roberto, voltéate. Cuando Roberto se volteó y vio la imagen, su cara se puso blanca como papel. Pero eso no era nada comparado con lo que siguió. Carmen había preparado una secuencia de fotos que mostraba claramente la relación entre Roberto y Esperanza, abrazándose en el altar, besándose entre los bancos, saliendo juntos de la sacristía arreglándose la ropa. La iglesia estaba en completo silencio, todos mirando las imágenes y luego a Roberto, que se había quedado paralizado en el altar. Esperanza trató de salir corriendo, pero su esposo Raúl la agarró del brazo. El hombre estaba tan rojo de la ira que pensé que iba a golpear a alguien. El padre Hernández no sabía qué hacer, miraba las imágenes, luego a Roberto, luego a mí. Yo me levanté de mi lugar y caminé hacia el altar con la dignidad que me quedaba. Tomé el micrófono de las manos temblorosas de Roberto y dije: hermanos y hermanas, durante meses mi esposo ha estado profanando esta casa sagrada con su adulterio. Pensé que tenían derecho a saber qué tipo de hombre han estado respetando y admirando. Roberto trató de quitarme el micrófono balbuceando: María Elena, por favor, esto no es lo que parece. Pero yo continué: no solo me ha sido infiel, sino que ha utilizado la casa de Dios para sus encuentros pecaminosos, burlándose de todos ustedes que lo consideraban un hombre piadoso. El silencio era ensordecedor. Podía escuchar mi propio corazón latiendo mientras toda la congregación procesaba lo que acababa de presenciar. Doña Mercedes, la señora más respetada del pueblo, se levantó y le gritó a Roberto: sinvergüenza. ¿Cómo te atreves a hablar de fidelidad matrimonial cuando estás engañando a tu esposa en la casa del Señor? Otras voces se unieron: hipócrita. ¡Qué poca madre! Pobre María Elena. Roberto trató de explicarse pero nadie quería escucharlo. El escándalo era monumental. Esperanza finalmente logró soltarse de su esposo y corrió hacia la salida, pero antes de llegar a la puerta se volteó y le gritó a Roberto: esto es tu culpa. Tú me dijiste que tu esposa nunca se daría cuenta. Raúl, su esposo, la siguió gritándole que recogiera sus cosas porque esa misma noche se iba de la casa. El padre Hernández trató de calmar los ánimos pero la situación ya estaba fuera de control. Roberto se bajó del altar y se acercó a mí con lágrimas en los ojos: María Elena, perdóname, fue un error, significa nada para mí, tú eres mi vida. Yo lo miré fijamente y le respondí: Roberto, tu error no fue engañarme. Tu error fue creer que soy estúpida. Me di la vuelta y salí de la iglesia con la cabeza en alto mientras toda la congregación me aplaudía. Los días siguientes fueron difíciles pero liberadores. Roberto perdió su trabajo porque su jefe, el señor Martínez,
estaba presente en la misa y consideró que un hombre sin valores no podía representar su empresa. Esperanza se fue del pueblo con sus hijos después de que su esposo la corriera de la casa. Roberto tuvo que irse a vivir con su madre porque yo cambié las cerraduras y puse una demanda de divorcio. Al principio algunos vecinos chismosos dijeron que había sido muy cruel exhibir a Roberto públicamente, pero la mayoría de las mujeres del pueblo me apoyaron. Doña Carmen, la dueña de la tienda, me decía, hiciste bien, mija. Ese tipo de hombres solo entienden cuando los exhibes. Las señoras del grupo de oración me invitaron a participar más activamente en las actividades de la iglesia. 6 meses después, mi vida había cambiado completamente. Me convertí en coordinadora del grupo de mujeres de la iglesia y ayudaba a otras que pasaban por situaciones similares. Roberto intentó volver varias veces, me mandaba flores, cartas pidiendo perdón, incluso fue a hablar con mi mamá para que intercediera por él. Pero yo ya había superado el dolor y la traición. Había descubierto que podía ser feliz sin él. El último domingo que Roberto apareció en la iglesia fue hace 3 meses. Se sentó hasta atrás, con la cabeza agachada, esperando que terminara la misa para hablar conmigo. Cuando salí, me esperaba en el atrio con un ramo de rosas rojas, las mismas que me regalaba cuando éramos novios. Se veía demacrado, triste, arrepentido. Me dijo, María Elena, he estado yendo a terapia, he cambiado, necesito otra oportunidad. Yo lo miré con tranquilidad y le respondí, Roberto, tuviste 15 años de oportunidades y las desperdiciaste todas. Ahora es mi momento de ser feliz. Hoy, mientras escribo esta historia, estoy sentada en mi jardín tomando café y preparando las actividades para el grupo de mujeres de esta semana. Mañana viene Lupita, una señora de 50 años que descubrió que su esposo tiene otra familia en el pueblo de al lado. Le voy a contar mi historia y le voy a decir que el primer paso para recuperar la dignidad es dejar de fingir que no pasa nada. A veces la venganza no es sobre lastimar al otro, sino sobre recuperar tu propio valor y respeto. La iglesia de San Miguel Arcángel sigue siendo mi refugio espiritual, pero ahora por las razones correctas. Cada domingo, cuando veo el altar donde Roberto se humilló públicamente, sonrío y doy gracias por haber tenido el valor de defender mi dignidad. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero yo creo que la mejor venganza es la que te libera para siempre.